marques y marques la diferencia en esta ciudad o en el lugar donde tú estés. La Biblia dice que Dios ya Cristo había llamado a aquellos 12 discípulos. Ya en este momento Judas ya había muerto. Y los discípulos seguían predicando el evangelio. Dice la Biblia que Pedro era un hombre que Dios lo usaba grandemente. Y a pesar que Cristo había preparado a aquellos 11 discípulos, Cristo sigue queriendo tener más gente en el cual mostrar su poder sobre él. Tal vez en la Biblia pudo haber dicho Pablo: yo no conocí a Cristo. Pero en la Biblia Pablo no había caminado con Cristo. Tal vez hubiera sido Mateo, Lucas o Juan el que hubieran escribido todas las cartas paulinas. Pero Dios no quiso que fuera así. Por eso es que Dios sigue llamando a la gente, para que la gente pueda decir que Cristo tiene poder. Para que tú y yo podamos decir que todavía hay un Cristo de poder. Tal vez tú puedes decir: ya estamos completos. No. Todavía Cristo quiere marcarle la diferencia. Tal vez tú y yo no somos dignos de estar en este lugar, pero Cristo te sacó a ti para mostrarle a tu familia, a tus amigos, que Cristo tiene poder y que te ha cambiado a ti. Que Cristo tiene el poder. Cuando Cristo lo alcanza, Pablo tenía miedo. Porque Pablo sabía de dónde venía él y sabía las consecuencias que él tendría. Porque Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia para matarla. Quería detener el evangelio. Y Cristo le gusta cuando nosotros no creemos. Mira, cuando tú y yo no creíamos en Cristo, yo decía: estos están locos, mira cómo bailan. El día que yo esté haciendo esa loquera, eso es de loco. Y cuando Cristo me alcanzó, fue donde yo entendí que no es la locura así nomás, sino es que Cristo, cuando Cristo te envuelve, es cuando tú empiezas a hablar en lengua, es cuando tú empiezas a danzar, es cuando tú empiezas a llorar. Y es cuando la gente entiende. Pablo no había entendido el propósito del evangelio. Pablo creía que estos hombres estaban locos. Y Pablo toma una carta y empieza a perseguir la iglesia. Y a Dios le gusta cuando un hombre no cree en él y lo alcanza. Este hombre no solamente se convierte, se convence de que hay un Cristo de poder. Y este Pablo, Dios, en el momento que Cristo lo alcanza, Cristo lo prepara con un propósito. Por eso es que a ti y a mí Cristo nos ha preparado con un propósito. Tú no lo entiendes. Yo nunca pensé que yo iba a ser un predicador. Y tal vez ante los ojos de la sociedad yo sería el hombre peor. Pero Cristo ya tenía marcado una diferencia en mi vida. Cristo ya tenía marcado una diferencia en tu vida. Desde el vientre de tu madre Dios te ha escogido. ¿Y cuándo me voy a convertir? Al momento de Cristo. Al momento que Cristo quiera que tú te conviertas y tú le abras tu corazón a Cristo, Cristo va a entrar en tu vida y va a marcar la diferencia, no solamente en tu familia, sino en tus hijos, en los que te rodean. Y es difícil hablarles. Pablo tenía miedo, porque no solo Pablo estaba siendo enviado a predicarle a su nación, sino que Cristo lo había preparado para predicarle a los gentiles. Pablo fue el predicador que predicó a los gentiles. Eso somos tú y yo. Tú y yo somos gentiles. Ahorita que estamos en Cristo somos israelitas por fe. Y Pablo fue enviado porque Pablo fue preparado. Y lógicamente hasta a mí. Si a mí me dicen ve a hablarle a Donald Trump de Cristo, aunque Donald Trump sabe de Cristo, ¿va? Yo no iría. Me daría miedo. Y más si me dicen tienes que darle una palabra fuerte, peor. Pablo tuvo miedo. Y se le aparece en visión
aquella voz, aquel ángel, y le habla y le dice: Pablo, no tengas miedo, porque nadie podrá tocarte. Cuando tú eres de Cristo, nadie te puede tocar, ni aún la muerte te puede tocar. Porque cuando Dios te ha llamado a ti y te envía a hacer la voluntad de Él, óyeme bien, nadie te puede detener. Por eso es que nosotros, cuando venimos a Cristo, nadie nos puede detener. Cuando le servimos a Cristo, a Jesucristo, nadie lo podía detener. Este evangelio no lo han podido detener, porque Cristo está metido en el asunto. Y cuando Cristo está metido en el asunto, hay problemas para aquellos que quieren detener el evangelio de Cristo. Por eso has visto que por años han querido detener este evangelio. Muchos países, estoy viendo yo que no prohíben la Biblia, pero todavía hay cristianos ahí. Están presos, pero están ahí sirviéndole a Cristo. Y me muestra a mí que no hay nadie que pueda detener el poder de Cristo. Me muestra a mí que aunque el gobierno o las leyes o el diablo hagan lo que haga, siempre Cristo se va a meter ahí, porque no lo pueden detener. No pueden detener que la palabra de Dios llegue a tu vida. Tú y yo no podemos detener que alguien nos hable de Cristo. No podemos, porque algo que Cristo llamó a la gente, tú y yo somos llamados no solamente para cantarle en este lugar. Tú y yo no somos llamados para venir y sentarnos en una banca. Tú y yo somos llamados para hablarle a aquellas personas de Cristo. Tú y yo somos llamados para mostrar el poder de Cristo. En Cristo hay poder. El problema es que nosotros no queremos obtener el poder de Cristo. Porque para obtener el poder de Cristo, tú tienes que tratar de vivir una vida correctamente, como dice la Biblia. Y el primero se llama amar a Dios. Es lo primero. El segundo es algo que está decayendo dentro de las iglesias cristianas. ¿Sabes cuál es? El amor. Eso está decayendo. Yo no he visto, es raro, allá sí se ven iglesias unidas, comiendo, conviviendo. Ya la iglesia no está unida. Hay más gente mundana en el mundo. Tú ves, cada sábado yo paso por mi casa y veo un tipo que tiene una parte y veo a aquel hombre con un montón de tipos ahí tomando esos tequilas con leche y todo eso. Y yo digo, wow, cómo esta gente se une. Y de dentro de las iglesias, la gente predica del amor. La gente predica de tener a Cristo, pero no lo tenemos. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo, en nuestro corazón, Cristo es amor. En Cristo no hay envidia. En Cristo no hay orgullo. Y mientras tú no tengas amor, tú no puedes tener el poder de Cristo. Porque algo que hizo poderoso a Cristo era que Cristo era amor. Era que Cristo te amaba y te sigue amando, porque si Cristo no te amara, tú y yo estuviéramos muertos. ¿Cuántas veces hemos despreciado a Cristo? ¿Cómo, pastor? Con no hacer la voluntad de Cristo. Cuando Pablo fue convertido, Dios lo quebranta. Y Dios le dice: Pablo, no tengas miedo, porque es necesario que tú prediques este evangelio, porque tengo mucha gente, mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuánta gente no necesita de Cristo? ¿Cuánta gente no necesita que tú y yo le mostremos que Cristo vive en nosotros? ¿Cuánta gente? Mira, hay gente que corre de un lugar a otro buscando tener amor, tener el poder de Dios, pero no lo hay. Porque nosotros
se nos ha olvidado. Y tenemos miedo. Porque nosotros vivimos una vida doble. Porque cuando tú vives una vida doble, no puedes hablar de Cristo. Tú no puedes decirle a una persona que Cristo vive en tu vida, porque tus acciones son diferentes. Pablo tuvo que cambiar. Fue diferente. Pablo ya no decía maldiciones. Pablo ya se apartó de sus amigos. Pero Pablo fue destinado con un propósito. Y no solo Pablo. La Biblia dice que Cristo dijo estas palabras, y no solo a los discípulos: y de predicar este evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esto lo dice a la iglesia. Jesucristo dijo, óyeme bien, que Él enviaría el Espíritu Santo y que nosotros tendríamos y haríamos mayores cosas que Él. Y solamente lo decía a los discípulos. El problema es que la iglesia no quiere buscar de Cristo. Jesucristo tuvo razón cuando Cristo dijo estas palabras, que los pobres siempre estarían en medio de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tengas dinero, tengas lo que tengas y no tienes a Cristo, tú eres un pobre de corazón. Amén. Vives solo. Amén. Te sientes solo. Amén. Y más si no tienes dinero, te sientes más solo. Pero cuando tú tienes a Cristo, algo que yo estoy seguro al 100%, que un hombre, una mujer que tiene a Cristo, aunque no tenga dinero, siempre tiene de comer. Porque la Biblia dice que nunca ha visto un justo desamparado y su descendencia que mendiga pan. Dios siempre te da de comer. Dios siempre te da el sustento cada día. Por eso es que Cristo dijo, no os preocupéis por el día de mañana, lo que ha de venir o lo que ha de suceder. Que tratando de decirnos, yo estoy con ustedes. Ustedes no tienen que preocuparse. Yo les daré de comer. Yo ayudaré. Yo les sustentaré. Pero ustedes tienen que siempre decir la verdad. Amén. ¿Y sabes cuál es el temor de nosotros? Que la gente nos desprecie. Ya no voy a tener amigos si predico de Cristo. Hay mucha gente que venía a Cristo y Cristo fue claro. Hay gente que va a llegar a ti no porque te ama, sino porque necesita de ti. Hay gente que va a llegar porque mira el poder de Cristo en tu vida. Cristo lo sabía. ¿Y sabes cuál es el plan de Cristo? Es que nosotros fijándonos en eso, marquemos la diferencia. Que aquella gente, sabiendo que en su corazón no te pasan ni te quieren, pero vienen a ti porque tú tienes el poder de Cristo. Y tú no lo vas a echar afuera. Porque esa gente por eso se va a convertir a Cristo. Porque van a ver en ti que tú tienes el poder de Cristo en tu vida. Y el poder de Cristo no solamente, iglesia, es venir y tener poder, sanar a los enfermos, hacer ver un ciego, sino es tener el amor de Cristo. Cuando tú tienes el amor de Cristo, tú vieras qué poder tienes en el mundo. Porque no solamente puedes cubrir corazones quebrantados, puedes levantar un caído espiritualmente. Decir a aquellas personas, este tiene el poder de Cristo. Y eso era lo que Pablo, tú y yo, hermanos, fuimos llamados a hacer por ese propósito. Tú y yo tenemos poder. Dios no te ha dejado. ¿No has visto que en todas tus deudas, en todas tus enfermedades, todavía sigues vivo? ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un plan en los ojos de Dios. Y el plan de Dios es mostrar el poder de Él en tu vida. Marcar la diferencia donde tú trabajas, donde tú vives. Que tú puedas decir, Cristo vive en mí.
Que tú puedas decir, ¿sabes qué? Hay un Cristo de poder en mi vida, en mi corazón. ¿Sabes una cosa? Cuando el pueblo de Israel iba a una batalla, Dios siempre le decía al pueblo de Israel: ustedes no se preocupen, hoy mostraré mi poder en medio de ese pueblo. ¿Y sabes por qué Dios le decía eso? Dándole a entender que no eran ellos, sino era Dios el que tenía el poder. Y Dios siempre obraba en la vida de esa gente. En Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 dice la palabra: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni te detengas, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dándote a entender estas palabras, no importa los problemas que vengan a tu vida, Él siempre va a estar ahí para ayudarte. No importa cuán difícil sea la situación, Él no te va a dejar solo. Porque desde el momento que Cristo te ha llamado, es porque quiere ayudarte. Es porque quiere sacarte adelante. Es porque quiere mostrarte a ti que no estás solo, que Él está contigo. Él está contigo. Él escogió aquel pueblo, óyeme bien, con un propósito. Él escogía aquellos reyes con un propósito. Y siempre que Dios escogió un pueblo, cuando escogió el pueblo de Israel, la Biblia dice que Él lo llamó a Abraham, y de ahí empezó esa descendencia. Y Dios los escogía. Este pueblo era pequeño. Solo era Abraham, su esposa, y Lot, que iba ahí pegado, y los animales. Pero Dios le prometió, y luego nació Isaac. Este evangelio, aunque tú lo veas que mucha gente lo hace chiquito en números, pero en poder tiene potencia. En poder hay poder de Dios. ¿Sabes? Abraham marcaba la diferencia. Los reyes lo respetaban y tenían pavor muchas veces de él, porque decían que el Dios que él servía era un Dios de poder. Y ¿sabes una cosa? Mira hasta dónde llega el poder de Cristo. Cuando aquel rey toma a la mujer de Abraham, el rey tenía el poder de usar de ella, pero Dios mandó a aquel ángel a hablarle y le dijo: no la toques. Óyeme bien, no la toques. Es que el diablo puede tomarte tu familia, puede tomar tu cuerpo para enfermarlo, pero hay algo que el diablo no puede hacer: es tocar tu alma, quitarte la vida sin antes Dios se lo permita. Cuando Job, Satanás pide permiso, óigame bien las palabras de Jehová: toca su cuerpo, pero no toque su alma. En otras palabras, Satanás podía tocarle toda su familia, todos sus bienes, todo su cuerpo, pero no podía tocarlo a él, su alma interna. Porque Satanás está limitado. Satanás no hace nada en la vida de un cristiano si Dios no se lo permite. Y Dios le da permiso muchas veces que tú y yo estemos enfermos, que tú y yo estemos pasando por pruebas económicas, físicas. Pero esto no es que Dios te ha dejado. Yo cuando tengo algo de comer, yo digo: todavía Dios no me ha dejado. Sigo comiendo. Cuando no tengo trabajo, yo digo: pero sigo viviendo en una casa.
sigo estando aquí. Entonces Dios estando ahí conmigo, es Dios sustentándome, es Dios librándome, es Dios estando conmigo ahí. No me deja de la mano, porque hay una promesa que Cristo tiene con nosotros. ¿Saben? Cuando Dios llama a Moisés, la Biblia dice que ese pueblo estaba en esclavitud. Y bíblicamente Moisés, aunque era sangre israelita, era crecido en una vida diferente, en una religiosidad, en adorar ídolos. Pero Dios ya lo había marcado desde su pequeñez. Y ¿saben la palabra de Dios a Moisés? Yo te he llamado para librar mi pueblo. ¿Saben lo que Cristo a nosotros nos dice? Que Él vino a libertarnos, a sacarnos, para que nosotros podamos mostrar el poder de Cristo a las naciones. Para que tú y yo podamos mostrar que Cristo tiene poder. Cristo no va a descender. Tú vas a hacer que el poder de Cristo se haga ver en la vida de aquellas personas, en tu vida. ¿Cómo? Mostrando que Cristo está contigo. Que tú fuiste llamado. Aquella gente que te quiere ver destruida, la Biblia dice que te mira florecer. Aquellos que desean mal, la Biblia dice que te miran crecer en multitudes, en números. Porque desde el momento que Dios nos llama, Dios tiene un plan en nuestra vida. Y la Biblia dice que este hombre, Pablo, no solamente le predicó a los gentiles, fue hasta Roma. Y se paró ante los reyes y empezó a predicar. Y le decía el poder que Cristo tenía. Y no solamente esto, Él mostraba que nadie lo podía tocar, porque Cristo estaba con él. Ni aún los fuertes vientos del mar lo podían tocar. Porque cuando aquella barca se estaba hundiendo, la Biblia dice que Pablo estaba acostado, descansando, y llegaron. Y Dios le dijo: no te preocupes, ni un pelo. La nave, le dijo, será destruida, despedazada, pero de ustedes ni un pelo se va a perder. En otras palabras, diciéndole Dios: vas a perder todo esto, pero a ustedes nadie lo va a tocar. Y la Biblia dice que Pablo dijo estas palabras, y todos los que estaban en la barca se convirtieron a Cristo, porque miraron que la palabra de Cristo, la palabra que había hablado Pablo, que tenía poder y era eficaz. Cuando tú hablas de Cristo y suceden los milagros, la gente se tiene que convertir, porque miran que Cristo está en tu vida, porque miran que tú tienes la palabra de Dios, y que la palabra de Dios no solamente tiene poder en tu boca, sino se hace real ante los ojos de los demás. La Biblia dice, óyeme bien, que cuando aquel Pablo lo encerraban, Dios llegaba y abría. Dios hacía. Cuando la serpiente lo mordía, no se moría. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios permitió de que Pablo, esa nave, se detuviera ahí? Porque todo lo que sucede en tu vida es un plan de Dios. No es suerte. Mira, hermano, lo que tú estás pasando es un plan de Dios. Lo que tú has pasado es un plan de Dios. Aunque andabas apartado de Dios, Dios tiene un plan en tu vida. No importa qué problema hayas tenido, Dios tiene un plan, y Dios lo va poniendo conforme va caminando para Él cumplir el propósito en su vida, en ti. La nave tenía que detenerse ahí. Ahí tenía que ser destruido, y Pablo tenía que descender a esa ciudad. Esa ciudad era idólatra. Y
Y esa serpiente que pica a Pablo era una serpiente de las más venenosas. Y ahí es donde Dios muestra el poder en Pablo. Porque dice la Biblia que estos hombres, cuando la serpiente muerde a Pablo, ellos están esperando y dicen estas palabras: aún no podrán, el mal de este hombre no podrá quitarse. Y yo te lo estoy parafraseando, la Biblia lo dice diferente. Porque aún su pecado lo va a hacer que muera. Y Pablo se queda tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios era mostrarle que en Pablo había poder. La Biblia dice que estos hombres quedaron, estos nativos quedaron impactados, esperando. Pasó una hora, pasaron tiempo y Pablo no caía, Pablo no se moría. Y empezaron a decirle, y empezaron a mostrarle, dice la Biblia, que el mero jefe de ese pueblo, el mero hombre que mandaba ese pueblo, estaba enfermo. Y no solamente eso, Dios usa a Pablo para sanarlo. Y aparte de eso, la Biblia dice que cuando van y miran los dioses, faltaba un nombre ahí. Y había un altar ahí para un Dios no conocido. Y como Dios dijo, bueno, ya miraron el poder, ahora voy a decirte que el poder de Cristo, ese es el Dios que nosotros servimos. Ahí en esa nación, ese pueblo se convirtió porque llegó un hombre que tenía el poder de Cristo y mostró que Dios tenía poder. Y no solo lo adoraron a Dios, sino miraron que Cristo tiene poder. Cuando Dios te ha llamado a ti, es para mostrarle a la gente que Cristo tiene poder. Que el Dios que tú y yo servimos no es cualquier Dios, sino es un Dios de poder. Un Dios que marca la diferencia. Un Dios que te ayuda. Tú no has sido llamado así nomás. Si Satanás no te ha matado, es con un propósito. No es suerte en tu vida. Los fracasos que tú has pasado no es un mal en tu vida. Era un propósito de Dios en tu vida. Porque Dios tenía que pasarte por ese propósito o por ese problema para darle a entender a la gente que Él te sostuvo en todo ese tiempo. Por eso es que Dios, cuando a nosotros nos llama, en el momento que Dios, óyeme bien, y con esto termino, la Biblia dice que cuando Cristo fue enviado con un propósito, y Cristo no crea que empezó así nomás, creció como un niño, como un joven, y en la edad, donde iba a ser adulto, Cristo fue instruido por 3 años y medio. Enseñado por Dios. El marca de Cristo eran 3 años y medio. Yo no sé cuántos años Dios te ha permitido que tú hayas vivido una vida en problemas. Pero si Dios te ha mantenido hasta el día de hoy, es porque Dios tiene un plan en tu vida. Si Dios permitió que tú vivieras una vida de fracaso, de problemas, y todavía sigues de pies, es porque Dios tiene un plan en tu vida. Es porque Dios quiere que tú digas: al Dios que yo le sirvo tiene poder. Es para que tú marques la diferencia entre en medio de la gente que tú estás diciendo: yo sirvo a un Cristo de poder. Y Él te sustentará. Porque algo que dice la Biblia es que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él te ha llamado y Él ha prometido bendecir tu vida. Ponte de pie en esta noche. No te detengas. Sigue adelante. Sigue buscando a Cristo.